Hola, muy buenos días, muchas bendiciones. Si esta es la primera vez que estás aquí sirviendo con nosotros, esperamos que lo disfrutes y esta es la semana 37. Cómo Dios utiliza a la gente caótica. Todos tienen una opinión de quién es Dios o cómo es su carácter, ¿verdad? Muchos creen que Él sana, otros no creen que sana. Unos creen que salva, otros no creen. Unos creen que prospera, otros no lo creen. Unos creen que es por obras, otros que no. Otros creen que es por gracia y otros que no. Cualquiera que sea tu opinión es irrelevante. Porque el Dios es Él. Lo creas o no lo creas. No se mueve Él por tu popularidad o por la opinión como nosotros nos movemos. Muchos de nosotros podemos cambiar nuestra opinión. Si muchas de las personas o hay una mayoría que están empujando tu carácter, ¿verdad? Que no les gusta y que cambias tu naturaleza. Entonces, la escritura dice que Jesús es el antes, ahora, el después. Y que dice que Dios no va a cambiar y que Él no va a cambiar su carácter. No porque tú no estés de acuerdo con Él. Y tu opinión no significa nada a menos que tu opinión sea formada por la revelación del Señor. Entonces mi opinión fue formada en base a la revelación. Entonces es lo importante cuando el Señor es quien te moldea en base a su palabra para que sea tu opinión en base a sus bases lo que impacte. ¿Ok? Entonces, realmente eso es lo que importa. Cómo Dios te cambia. Cómo Dios cambia tu opinión en base a una revelación. La única opinión que tienes que Dios importa es cuando estás tocado por la revelación del Señor. Dios cambia la opinión de Abraham. Dice, yo quiero que vayas y quiero sacrifiques a tu hijo. ¿Para qué? Para que seas obediente a mi palabra. Él era su único hijo, ¿verdad? Si me lo ofreces a mí como sacrificio. Y Dios se mostró en la escena y se expuso al mismo como el Shaddai, que es Dios todopoderoso. Entonces lo que estaba haciendo en esos momentos es que estaba mostrándole a Abraham de que yo puedo parar el tiempo, acelerar el tiempo, revertir el tiempo para cumplir mi plan. Si tú no tienes ese tipo de revelación en el Señor, tu vida siempre va a ser movida. Cada vez que venga una prueba, una tribulación en tu vida, siempre vas a estar cayendo en pedazos. Cada vez que algo suceda en la sociedad, te vas a caer en pedazos. Es increíble cuántos creyentes se caen en pedazos por las cosas que pasan en Nueva York. Se están cayendo a pedazos por las cosas que está pasando en Turquía. Todas las cosas que suceden alrededor del mundo. Muchas de las veces se caen en pedazos porque no sabes o no crees en la opinión del Señor. Entonces tenemos que seguir cuando pase las cosas, tú tienes que tener esa confianza en el Señor. Tú tienes que estar agarrado del Señor sin importar lo que suceda, los sucesos que vayan a suceder cerca de ti o en el mundo. Imagínate, hay en este momento en Turquía hay cristianos que están siendo expulsados en Turquía. Pero tú crees que no puede pasar aquí, pero sí, poco a poco está sucediendo aquí. Ciudades en Texas está sucediendo. Imagínate en un país cristiano. Entonces es importante ver cómo las situaciones en este país, que es un país cristiano, se está temblando, está derrumbando y está pasando aquí enfrente de nosotros como cristianos, porque muchos cristianos suceden como si nunca suceden las cosas, como si no afectan, y muchos se me quedan viendo como que, no sucede nada, que es como una prueba. Sí, posiblemente, pero saben, muchos de nosotros y muchas generaciones jóvenes no tienen la opinión de Dios de cómo es real o cómo van a suceder las cosas. Entonces, es por eso que tú no resistes las situaciones que están sucediendo. Y cuando estás agarrado de la... Vamos a dar el ejemplo de la moneda digital. Cuando hay variables en esa moneda digital, ¿qué sucede en los jóvenes?
se entran en pánico, se sienten estresados, se frustran por una situación de que un mercado que él no puede controlar se está temblando. Y eso es la marca de la bestia, cuando tú compras esa idea y vives en base a esa idea. Y eso genera cristianos que se mueven ante todo. Entonces el Señor busca cristianos que no se muevan en base a esa situación y si puedan confiar completamente en el Señor. Y tienes que estar dispuesto a pasar por el fuego para eso. Tienes que estar dispuesto a luchar o enfrentar tus gigantes. ¿Para qué? Para mantenerte firme en la palabra del Señor. No permites que una segunda mano religión forme tu opinión de quién es Dios. Aquí es lo que yo creo. Muchos de nosotros tenemos fe porque la compramos de otra parte. La compramos de nuestro padre, de nuestra madre, de un familiar, de la cultura, de un amigo. Pero la fe que no se puede ser comprada o cambiada es aquella que va a ser probada en base a las pruebas del Señor. Y que tú creas que el Señor es posible, en el Señor todo es posible. Es por eso que el Shaddai no cerró las puertas durante el COVID. ¿Por qué? Porque Dios hace posible todo y yo me mantengo firme, porque muchos de nosotros podemos mantenernos firmes y quedarnos aquí parados porque queremos obedecer al Señor. Y muchos creyentes en estos momentos tenemos ese impacto. Entonces, sin importar lo que diga el gobierno, nosotros tenemos que seguir a quién, al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer que caiga tu fe? ¿Va a ser el hambre? ¿O va a ser el pecado? ¿La incredulidad? Imagínate, en la Biblia nos dice que alguien vendió su derecho de nacimiento de primogénito porque tenía hambre. Es cuando aquí pecas, cuando tienes hambre. Hay personas que pueden hacer lo que sea por comida. Entonces no permitas que tu fe en el Señor te avergüence enfrente de las personas. Si esas personas no lo creen, esos son sus problemas. Tú cree en el Señor. Si alguien te dice yo no creo en sanidad, pues está bien, es tu pensamiento. Pero yo sí creo porque el Señor a mí me salvó. El Señor a mí me prosperó. Hay personas que no creen en milagros. Ok, está bien, es su problema. Pero yo creo en milagros porque yo soy un milagro vivo. Soy un milagro caminando. Tú eres un milagro, aunque no lo veas. Amén. A menos que tú tengas una opinión de Dios de quién es Él y tú tengas una vista de algo que está distorsionado. Cada vez que tú consideres la gracia del Señor en base a las pruebas que estás teniendo, no hay nada que Dios no pueda hacer. Solamente tienes que permitir que su espíritu se mueva. Pero muchos de nosotros estamos aquí hoy y lo vemos como una tragedia y nos caemos en pedazos cuando no estamos fluyendo en el espíritu. Aquí tenemos el hermano Richard, murió aquí en la iglesia. Vino personas que no le encontraban el pulso, la ambulancia, paramédicos, cuando iba en el camino al hospital, en el hospital, antes de que 30 minutos encontraron el pulso. ¿Por qué? Porque la gente estuvo orando y me gusta levantarme ante estos y puedo decir, Señor, el Espíritu del Señor es en ti. No sabía no sabía qué hacer más que creer en el Señor. Entonces cuando esta persona cayó atrás, todos estábamos cantando y le dije a mi esposa, canta y canta alto. Y todo lo que hice fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces tu fe en el Espíritu Santo, tu confianza en el Espíritu Santo está en tu espíritu. La escritura dice, te voy a guiar, voy a enviar un confrontador. ¿Para qué? Para que esté contigo, sea toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo estaba conmigo. Me empezó a mostrar qué hacer. Eso es lo importante cuando tú escuchas del Espíritu Santo. Yo no me podía enfocar en lo físico, me podía enfocar solamente en lo que el Espíritu Santo me estaba guiando a que yo creyera. Escucha, le empecé a hablar. Como le dije, hermano Ricardo, escucha al Señor. Habla en el Señor. Y me decían a mí, no está aquí, ya se murió. Pero yo no puse
mi atención en eso, yo puse mi atención en el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vas en esa dirección del creyente, tú vas a hacer caso a lo que el Espíritu Santo te está mostrando, sin importar que todo sea lo contrario. Tú vas a confiar en el Señor Creador. Es lo que está sucediendo en esa mañana. Abriendo mi boca, tienen que adorar al Señor de señores. Y poco a poco sus labios empezaron a mover. Y si no me crees, Él está aquí y puedes hablar con Él. Como hermano, no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Estás sirviendo a Dios vivo. Sus manos fueron hacia arriba, sus labios empezaron a mover y empezó a adorar al Señor. Y la vida del Señor entró en él, porque por opinión yo no me voy a mover, yo voy a creer lo que el Señor viene. Entonces, si yo me mueve en base a una opinión de los demás, a lo mejor pudo haber sido el fin de esta persona, de Ricardo. Los discípulos eran movidos en base a lo que ellos se movían. Lázaro está muerto. Y decían, bueno, pues vamos a morir con él. Marta estaba movido en base a lo que movió, en base a sus experiencias. Pero cuando Jesús se mostró el hacedor de milagros, aún así tenían dudas. Y le dijeron, Señor, si tú solamente hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. O algo diferente hubiera sucedido. Pero ay, me encanta lo que Jesús hizo. ¿No te dije acaso? ¿No lo recuerdas que te dije? Yo soy el resurrector de vida. El que cree en mí nunca va a morir. Entonces, ¿por qué estás buscando o mirando a la muerte cuando la vida se está parado enfrente de ti? ¿Por qué miras la destrucción cuando la bendición está enfrente de ti? ¿Por qué ves el deshonor cuando el honor está enfrente de ti? Entonces, tú tienes que buscar la revelación que viene del Señor y no dejarte caer en base a las circunstancias de la vida. Tienes que creer y mantenerte firme, aún así en cosas que no creas. Cree en el Señor. No digas, creo poquito. Yo creo en todo, de todo del Señor. Amén. Y tu sistema de creencia tiene que estar tomado en el Señor, porque cuando tú te mantienes firme en el Señor hace las cosas mejor. Y cuando tú confías en el Señor hace todo. Entonces, las cosas cuando tú crees en el Señor va a hacer todo posible sin importar lo que hagas, lo que pienses. El Señor se mueve, pero cuando tú piensas y te mueves en base a la creencia en el Señor, tiene un gran impacto. Entonces, ¿qué es lo que estás sintiendo en tu corazón? En tu No hablo de tu corazón natural, sino tu corazón espiritual. Entonces, Marta decía, imagínate, no creyendo. Marta olvidó quién era Jesús, o de los milagros que ha hecho Jesús, que había hecho, o de las promesas que Jesús ha hecho para llenar todas aquellas promesas que tú. Y entonces se volteó y le dijo, quita esa piedra de ahí, vamos a ver algo. Y le gritó, Lázaro. Y no siguió viviendo. Lo dijo una vez, Lázaro, sal adelante. Entonces la muerte no puede agarrar eso. Y la razón de esto que llamó a Lázaro era porque en esas tumbas había más de una persona. Entonces estaba en una misión por una sola persona. Escúchame, esa gran persona, esa única persona era tú. Entonces el Señor va a dejar esos 99 para solamente irte a buscar a ti. Entonces Dios va personalmente contigo. Entonces cuando tú tienes ese encuentro personal con el Señor, todo va a ser cambiado. Y sin importar lo que digan las personas, tú vas a estar. Entonces, las visitaciones de ángeles de amor, de bendición.
Entonces, nosotros somos pentecostales, tenemos que creer en cómo los ángeles nos ministran, en cómo las bendiciones del Señor se muestran. Y nadie me va a venir a decirme que no crea. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado, lo he visto, lo he creído. Entonces, cómo el Señor impacta en mi vida, cómo el Señor se mueve en mi vida, cómo el Señor se mueve alrededor de nosotros. Señor, hacedor de milagros, tienes que creer. Entonces, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Posiblemente personas se burlen de ti, se ríen de ti, pero saben lo que pasa. Pero cuando el Señor se muestra, a pesar de cuando se están riendo, es cuando esas personas se muestran. ¿Por qué? Porque la opinión del Señor está correcta. No, así que no dejes que ninguna religión cambie tu opinión de Dios. Dios en Dios de lo imposible. Entonces, Dios no se activa en base a lo que tú crees. Muchos de nosotros asumimos que va a ser algo que no sabes qué va a ser. Tú asumes cosas porque no tienes fe. Entonces tú tienes que creer y construir tu fe en el Señor y dejar tu opinión a un lado y solamente creer en el Señor. Porque el Señor, para todas las cosas son posibles. Lo dice en la Biblia. La primera vez que fui salvo, leí este libro. Cuando fui salvo, el, el impacto comunista aún estaba bien fuerte aquí en la nación. Entonces era importante ver cómo el Señor se mueve sin importar las cosas, los tipos de medios. Pero yo recuerdo que haber leído este libro donde hay creyentes que van a lugares comunistas y estaban llenos con Biblias sus cajuelas. Y guardia abrió la cajuela y le dijo: el Señor, ciégale los ojos, que no vea ninguna Biblia. Y yo me quedé ahí y dije: wow, ¿cómo es eso posible? No sabiendo cómo el Señor iba a impactar. Entonces, esos tipos de pruebas suceden. Y me quedaba: wow, yo quiero hacer eso alguna vez. Hace como 20 años fui a China y pasé en Biblias antes de que Hong Kong fuera regresado a China. Nos dijeron lo que teníamos que hacer. En base estaban en una región comunista y pasamos por los custodios. Cualquier cosa que hagas, solamente camina. Y la persona enfrente de mí estaba hablando en China. Entonces me ignoró y solo seguí caminando. Entonces a mí me habían atrapado. Estaba ahí. Y poco a poco me acordé de lo que había leído. Dije: Señor, tú eres Dios de los milagros. No dejes que ellos vean las Biblias. No importa lo que vean, pero no quiero que vean Biblias. Entonces pasamos por la banda transportadora. Se lo pasé. Entonces yo no quería ir a la cárcel en China, ¿verdad? Levanté mi maleta y ellos no vieron nada. Imagínense el Señor obrando milagros. Entonces lo que quiero decir es que cuando tú tocas la mano de Dios, nadie puede cambiar tu opinión del Señor. Aún así, si te dicen lo contrario, ahora tú eres uno con Dios. Y eso es sacrilegio. Muchas personas piensan en eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice Jesús? Que oremos para que seamos uno y que buscamos como Dios, actuamos como Dios. Y amar y ser compasivos y aún así en los trabajos ser como el Señor. Entonces, si tu opinión hacia Dios es tan baja, no podemos reaccionar o contestar en base a lo que el Señor nos está mostrando.
¿Por qué? Porque Dios sabe todo lo que has hecho y aún así te llama a que seas parte y que cohabites con Él. Y siempre está buscando, ¿saben? Hasta las peores personas. ¿Por qué? Porque entre las peores personas hay mayor brillo. Yo no busco una iglesia que estén todos viéndose bien. No, mejor una que todos se vean mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay más brillo. En ese nuevo ministerio. Pero, y ven, aquí los bebés fluyen. Hay nuevas criaturas, nuevos bebés. Pero vienen de un cambio. Entonces, tu opinión del Señor, cuando tienes una mente transformada en el Señor, nada ni nadie te va a hacer cambiar porque tú te estás convirtiendo uno con el Señor. Entonces, la opinión que tú no tienes con Dios no está alineada. Tú nunca vas a poder alcanzar lo que el Señor tiene para ti. Entonces, es importante que tú entiendes lo que el Señor está contigo. Entonces necesitamos leer la Biblia. Muchas de las veces no tiene sentido, ¿verdad? Cuando tú la lees, lees algo y no sabes qué significa o tienes que volverla a leer. Y sabes, muchas de las veces es importante ver cómo cuando tú buscas al Señor, haces el cambio y buscas esa revelación por parte del Señor. Entonces muchos de nosotros hemos buscado una revelación, pero en un lugar incorrecto. Pero cuando tú buscas en el Señor, esa revelación va a venir contigo. Personas pueden te querer criticar. ¿Por qué? Porque cuando estás en el Señor empiezas a cambiar y empiezas a inspirar a otras personas. Pero ahí va a haber personas que son espíritus contrarios al Señor y van a querer destruir esa obra que estás haciendo. Y recuerda, sus caminos son siempre más altos que tus caminos. Vamos a Isaías 55. Dios utiliza gente caótica. Aunque no lo entiendas, el Señor siempre te va a estar usando. Vamos a leer Isaías 55, 8. Isaías 55, 8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están altos, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces Dios va a multiplicar todo en tu vida. En otras palabras, tu ignorancia en estos momentos, el Señor te va a transformar siempre y te va a multiplicar y va a multiplicar la gracia en ti. Y saben, Él sabe que ya vas a fallar, sabe que vas a perder la marca, y cuando pierdas la marca, ¿qué crees que va a pasar? Nos vamos a decir muchos nosotros, no siento que soy justo. Entonces el Señor siente que no haces provisiones para su pueblo. Entonces el Señor busca, quiere que estés feliz y quiere que estés. Entonces deja de estarte acostumbrando al mundo. No, cree en el Señor, busca al Señor. Entonces, muchas de las veces nosotros estamos acostumbrados a lo que vivimos, con lo que crecimos y no vemos las cosas buenas. Pero cuando cambias y ves la gracia en el Señor, vas a ver también la gracia en otras personas. Pero es nuestra responsabilidad querer hacer ese cambio para que la opinión del Señor pueda cambiarnos. Y no vivas en religión, sino vivas en libertad. Amén. Entonces el Señor quiere llevarte a un camino nuevo. Entonces, sin importar lo que las otras personas piensan. Recuerda, hay personas que viven en religión y en base a vivir en religión viven atrapadas en base a un pues al estigma de los demás. Entonces, es importante ver cómo el Señor hace la diferencia. Amén.
Y muchos de nosotros, no sé si han estado ustedes en iglesias católicas donde hay muchos cruces, hologramas de imágenes. Y dices, wow, hay personas que estaban tan asustadas porque hay personas que creen que hasta Dios lo está viendo ahí, no con esas imágenes. Entonces es importante o difícil cuando creces en ese comportamiento donde solamente en Dios hay juicio y te apunta y te observa. Y cuando vienes a Cristo, te es difícil entender que el Señor ya te perdonó y que el Señor te ama, que el Señor no te juzga a como tú creías o te habían platicado que te juzgaba. El Señor no te va a decir que estás bien, no, el Señor, claro, te va a pedir, pero el Señor te va a amar. Y el Señor es un Señor de amor. Sin importar la opinión que tú tienes, el Señor te ama. Sin importar si has crecido en religión donde te condena y donde te juzga. Al tener esa opinión como adulto, no es culpa de nadie más que tú mismo. Y puedes ser libre de eso cuando tú buscas al Señor y crees que el Señor hay amor, bendición, sanidad y libertad. Y eso hace que te sientes de una forma diferente, que te sientas diferente, que te sientas libre. Entonces eso es lo importante cuando tú buscas el amor del Señor. ¿Cuántos de nosotros están buscando el amor del Señor? ¿Cuál es tu motivo para compartir el amor de Cristo? ¿Es porque quieres buscar favor por todas las cosas malas que has hecho? ¿O por el amor que busques en el Señor? Las cosas malas que has hecho ya las hiciste y han sido pagadas por el amor de Cristo. El Señor no importa las cosas que hagas, las cosas, las personas que traigas a Cristo, las cosas que hiciste ya las hiciste. Y esos pecados, la única forma que pueden ser perdonados es por Cristo. Cuando tú caminas en ese camino, cualquier cosa que has hecho mala es solamente tu culpa. Pero es difícil de nosotros que el Señor en su compasión ya nos perdonó porque estamos acostumbrados a que el amor duele. Seamos realistas. No estás acostumbrado en querer ganar favor. Le decimos a nuestros hijos, ve a hacer las cosas buenas, ve a limpiar tu cuarto y solamente así te llevo y te hago cosas. O le dices a tu esposa, si me haces una buena cena, te voy hasta llegar a pasear mañana. Queremos, estamos motivados por regalos o recompensas. Así que el Señor te acepta como eras. El Señor te acepta desde que eras pecador. Piensa en eso. Dios te amó y te salvó cuando tú estabas en medio de tu debilidad. Y no tiene ningún rencor de las cosas que hiciste. Entonces el Señor ya clavó en la cruz todos sus pecados. Entonces tienes que amar y creer su amor. Entonces tienes que buscar al Señor siempre. Entonces cuando tú buscas al Señor, hace la diferencia. Nunca puedo parar de hacer las cosas que hacía porque estabas influenciado, que era contrario al Señor, que te hacía que querer dominar las cosas, hablar mal las cosas. Pero cuando tú vienes al Señor y quieres romper ese ciclo en tu vida, es cuando hace la diferencia. No lo hago para probarme a mí mismo, sino para seguir al Señor. La Escritura dice, por mi gracia he sido salvo, dice el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado aquí? Nos podemos parar y aceptar la gracia del Señor. Muy adentro de tu corazón has de pensar, ay, no debería ser sano porque he hecho esto, aquello y aquello. Entonces cuando el Señor te salvó, sabe todo aquel pequeño o secreto sucio que tú hiciste. El Señor ya sabe lo que pensaste, hiciste. Y escucha lo que dijo. Cualquier
persona que viene conmigo lo voy a hacer libre. Ey, no te pone condiciones. El Señor lo único te pide que hagas es que experimentes la gracia y que vengas al Señor. Y cuando vengas al Señor es todo lo que importa. Y que busques ser esa persona. Entonces déjame decirte una cosa para que te conviertas como el Señor. ¿Sabes qué es lo que decía el Señor? Entonces, cuando muchos creyentes solamente son, en este caso, son personas muertas porque están llenas de legalidad y dejan lejos de la experiencia del Señor. Porque esa es tu opinión del Señor. No es como el Señor realmente es. Entonces el Señor quiere y busca que tú estés buscando al Señor. Si tienes una vista distorsionada al Señor, no puedes culparlo en base a tu religión o tus. Entonces te tienes que culpar a ti mismo porque te has hecho flojo. Amén. Yo creo que en mi gracia y mi salvación, que creyendo en el carácter del Señor es cuando busco que el Señor es el que hace la diferencia. Y saben, y crea un gran brillo en mí, porque digo, wow, si tú eres real, Señor, yo quiero lo que tú das, papá. Y voy a buscar en la palabra, en la Biblia, y voy a buscar en la palabra. Y cada escritura que me dio, y busqué para encontrar y buscar lo que es real. Y lo que es real lo voy a aceptar. Porque cada vez que voy a la iglesia y predicamos, digo, wow. Y cada vez que regreso a casa, voy, abro la palabra y predico nomás para asegurar lo que se alinea con la palabra del Señor. Y esa revelación se empezó a desarrollar dentro de mí. ¿Cuántos creyentes vienen aquí cada semana, pero no les gusta abrir la Biblia? La tienes en tu teléfono, pero pasas más tiempo en el Facebook más que en tu Biblia. Estás más en el WhatsApp más que en tu Biblia. WhatsApp. ¿Y qué pasa? O cualquier cosa. Entonces, cualquier persona aquí te puede corregir, ¿verdad? Amén. Pero yo creo que la gracia del Señor salva. Entonces, cuando dices, Señor, yo quiero conocerte. No sé en el momento, pero yo sé que quiero conocerte. Entonces, cuando el Señor hace la diferencia, el Señor transforma. Así que el Señor quiere que busques. Cuando tú caminas en el Señor hace que te cambie poco a poco la perspectiva que tienes del Señor. Poco a poco la perspectiva va a cambiar, pero tú tienes que querer cambiar. Entonces tienes que levantar y poco a poco de ti tienes que dar cuenta que tu opinión es incorrecta y la opinión del Señor es la correcta. Y poco a poco te vas a dejar moldear por la palabra del Señor y vas a empezar a cambiar y pensar como el Señor. Pero muchos creen que lo van a tener de noche, del día a la noche, pero te puede tomar años para que te creas y te construyes en la fe y para que te mantengas firme y como el Señor impacte tu vida, tu corazón, tu mente y pueda construirte. O estás dispuesto a crecer lo que comparte la palabra del Señor, lo que comparten aquí yo, o Carlos, o Santiago, o Rowena. Vas a creer lo que realmente, lo que ellos dicen. Tú tienes que creer lo que dice Jesús de ti. Entonces tus circunstancias no dictan el poder que hay en tu vida. No, el poder que hay en el Señor va a impactar a ti sin importar las circunstancias. Las circunstancias no van a dictar tu vida. Tu fe en Dios dicta las circunstancias en tu vida. Cuando tú no tienes fe en Dios, no tienes la perspectiva correcta de quién es. Vamos a Josué 4:6. Vamos a Josué 4.
Dice, los usaremos para levantar monumentos conmemorativos en el futuro. Sus hijos les preguntarán qué significan estas palabras. Entonces, con el, la revelación del Señor, muchas de las veces falta. Muchas personas pueden conocer al Señor intelectualmente, pero no lo conocen espiritualmente. No puedo explicarles cómo el Señor espiritualmente hace las cosas nuevas. Nunca podré explicar cómo el Señor puede explicar o cambiar las cosas en mi vida. Solo sé que Él las hizo espiritualmente. No sé cómo explicarlo. Pero históricamente puedo explicar cómo hizo las cosas. Y Él levantó a los muertos en el Viejo Testamento. Puedo mostrarte, pero no puedo explicarte cómo lo hizo. Porque eso es una revelación espiritual. Pablo nos dijo que como eh, el poder de su resurrección está y se gana cuando tú desarrollas una convivencia en el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Esa convivencia también viene con sacrificio. Pero ¿saben qué? Las personas quieren hacer el cambio. Entonces muchas personas deja de estar buscando personas que no te llevan a cosas buenas. Deja de estar así conviviendo con personas que te llevan a perderte. Porque si no, tú te vas a perder y te vas a ver como estas personas no son tus amigos. Y Jesús te dice, te llamo a ti mi amigo. Un amigo que es más cercano que un hermano. Si quieres un amigo, busca a Jesús. Muchas personas han estado perdidas por falta de conocimiento. ¿Y cómo te vas a dar el conocimiento cuando tú buscas al Señor? Cuando tú buscas al Señor, el Señor te lleva un conocimiento para que puedas entender más allá de tus imaginaciones. Así que rechaza todo aquello que te va a llevar a caer. Busca al Señor. Para creer en el Señor de una forma espiritual, tienes que caminar en lo supernatural, rechazando lo que tú piensas es real. Porque lo que tú piensas es real, el, todo cambia cuando buscas al Señor. Todo lo que basta, una sola palabra. La falta de conocimiento te causa que desconfíes en el Señor de una forma en la cual el Señor busca y quiere que confíes en Él. Y te empiezas a sentir vacío porque te separas del Señor y quieres hacer o creer las cosas en base a tu propio pensamiento. Aquí lo que dice las escrituras, aquellos que tienen revelación espiritual. Ahí yo estaba contento cuando decían, vamos a ir a la casa del Señor. Cuando tú tienes la perspectiva real de qué es venir al sábado, el domingo a la iglesia. Pero muchos de nosotros parecen venir a la iglesia como si fuera un deber. Y si vinieran arrastrados y dicen, oh Dios mío, ¿por qué tengo que ir? Entonces, no solamente venir a la iglesia, sino convivir con los demás se ha convertido en algo pesado porque tienes una perspectiva distinta. Eh, lo que tienes es una perspectiva correcta. Ven cuán hermoso y lindo venir con hermanos en unidad. Y yo tengo alegría en mi espíritu estarme juntando con los hermanos y las hermanas en el espíritu. Pero hay personas que no. No puedo esperar. Me encanta el domingo. No tiene nada que ver conmigo predicando, pero me encantan los domingos. Yo vengo ni a la iglesia 2 horas antes de la iglesia. Y yo le decía, hey, ya son las 10, son las 9, deberíamos de estar allá. Son las 9:50, son las 9:30. Me dice, si quieres
irte a la iglesia, ya vete. Y yo decía, ok, ya me voy yo a la iglesia. Entonces yo me venía a la iglesia. No solamente hoy, desde que fui salvo. Me encantaba ir a la iglesia 2 horas antes. Solamente llegaba y me sentaba enfrente y decía, yo y el Señor. Porque me estaba emocionado estar en la presencia del Señor. Muchas personas no lo entienden. ¿Saben? No importa donde dos o más están reunidos, el Señor está ahí. Entonces yo estoy aquí, solamente estoy esperando con uno más que venga para que tengamos la iglesia. Pero los creyentes no lo entienden. La alegría y el placer de lo que nos trae el Señor cuando viene un momento de oración. ¿Por qué? Porque la perspectiva que esas personas tienen de Dios es equivocada. Entonces tienes que entender que el Señor hace la diferencia. Entonces la vida como creyentes tienes que buscar al Señor. Aleluya. Tienes que hacerte ese espacio para pasar tiempo con el Señor. Los discípulos no ganaron al mundo porque sus vidas eran sin problemas. Ellos ganaron el pueblo, sino porque ellos vivieron arriba de sus problemas. No porque no tuvieran problemas, sino porque vivían arriba de sus problemas. Tenían una alegría inexplicable cuando eran perseguidos, cuando el enemigo estaba en contra de ellos o cuando eran lastimados, perseguidos, metidos a la cárcel. Ellos iban con esa alegría que iba más allá de sus problemas. Pero los creyentes de ahora se la pasan quejando con que pase una sola cosa. Dicen, nada pasa o nada sucede bien en mi vida. Mi esposa no me cocina, mis hijos no me hablan. Y no he tenido ningún aumento en 5 años y nos seguimos quejando. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por todas las cosas da gracias. Y haz todas las cosas sin quejarte y sin murmurar. Entonces, los cristianos, los discípulos, iban a las pruebas sin quejarse. El rey Neró, los que estaba aprendiendo, y cuando lo estaban aprendiendo en vida, ellos no se quejaban, ellos no se querían empujar unos con otros, no, ellos estaban alegres y no se quejaban porque ellos sabían que solamente en este tiempo somos temporales. Este tiempo es temporal, esta vida es temporal. Muchas personas les duele porque les gusta vivir cómodamente en este mundo y no se dan cuenta que lo que importa es la vida que viene adelante. Es lo que importa. Y es lo único que importa. Cómo es vivir en el Señor. Jesús nos dice, cuando estemos en el otro lado, ¿qué va a pasar? Es cuando te vas a dar cuenta de lo que realmente importa. Entonces tú no le das gracias al Señor hasta que estás en la prueba, hasta que estás en el fuego. David, Daniel y los otros que fueron metidos al horno. ¿Tú crees que decían, ay, nos van a meter al horno a quemarnos? No, ¿verdad? Ellos entraron y sabían que a pesar de que estaban en el fuego, Jesús iba a estar con ellos. Él era el cuarto con ellos. Y la única forma que vas a experimentar en el Señor es cuando tú permites que esa sanidad, bendición, transparencia venga en el Señor. Pero tú tienes que creer sin importar las condiciones en tu vida, sin importar los problemas, sin importar lo que está impactando tu vida, tú tienes que creer en el Señor. Entonces Dios hace las cosas con una razón. Y entonces el Señor quiere mostrarte algo. Cuando vienen las pruebas, esa prueba viene con una enseñanza y esa prueba viene con una salida. Cuando el Señor si te pone en situaciones, vas a aprender algo, vas a crear algo y te vas a reforzar porque te vas a agarrar del Señor. Recuerda, no es tiempo de estar haciendo las cosas solas, hay que hacerlas junto con el Señor.
Muchos de nosotros sienten que sus oraciones no funcionan. Pero cuando tú crees en el Señor va a obrar, no en tu tiempo, va a obrar en su tiempo. Y el Señor se va a manifestar en su tiempo. Muchas de las personas, cuando hablan, son muy caóticos. Y no se dan cuenta que esas personas se generan propio caos en sus propias palabras. Entonces tu palabra te puede generar que te pierdas en tu propia palabra. Entonces tienes que entender que el Señor es el que te lleva y su amor es un amor incondicional. Y no quiere que te amarres tú solo con tus propias palabras. Muchos de nosotros no sabemos qué es amor. Muchas personas no sabemos qué es el amor. Muchas personas no saben por qué. Porque el amor que conocen es un amor condicional, es un amor que tiene que tener a veces situaciones, acciones. Pero el amor de Dios es un amor totalmente distinto al que nosotros conocemos. Es un amor incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? No hay ninguna condición. Simplemente te va a amar. Simplemente te va a amar. Entonces la iglesia te va a mostrar cómo el Señor hace la diferencia en tu vida. Entonces tienes que entender que cuando eres fiel en el Señor obra. Y el Señor te va a mostrar que nunca te va a dejar y que va a estar contigo en todos momentos, a pesar de que estés haciendo cosas malas. El Señor está contigo y quiere que vengas con un arrepentimiento, con un corazón arrepentido, y el Señor te va a perdonar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a hacer una nueva criatura. Entonces, cuando tú haces la diferencia, el Señor te trae nueva vida, te trae nuevo pensamiento. Entonces busca al Señor con todo tu corazón. El Señor te va a mostrar que en su amor y su bendición haz la diferencia. Entonces no creas las opiniones de otras personas de quién es Dios, porque el Señor se va a revelar contigo, cómo es contigo. Entonces, como se le reveló a Abraham, a Jacob, a Isaac, cómo se me reveló a Pablo. Entonces, cuando el Señor se revela, entonces cuando el Señor se te revela a ti, Él espera que tú te levantes y que camines en toda amor y compasión, así como el Señor te mostró. Entonces el Señor te mostró que es un libertador, que es un milagro, es una bendición. Tienes que caminar en ese pensamiento. Vamos a Romanos capítulo 2, 2:1, que dice así. Dice, tal vez crees que puedes condenar tales individuos, pero tu maldad es igual que ellos y no tiene ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios es justicia, castigará a todos a los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios como tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Busca en el Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Entonces es importante cómo el Señor te ama sin importar lo que hagas. ¿Por qué? Porque si haces algo malo, ¿qué vas a pensar? El Señor no me ama, pero sí te ama. Si Dios amó a la mujer que fue encontrada en adulterio, la amó. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Aquel que está fuera de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué quiere decir esto? Así como yo te amo, yo también te amo a ti. No seas hipócrita. Entonces,
Yo crecí en una casa con castigo. Si gritabas muchos, te pegaban. Si peleábamos nosotros mismos, te pegaban. Si actuábamos como niños, nos pegaban. Si hacíamos ruido, nos pegaban. Si no hacíamos nada, creíamos que hicimos algo y nos pegaban. Y nos castigaban. Imagínate qué forma de vivir es esa. Yo creí de una forma muy caótica. Entonces el miedo era algo que vivía en mi vida. Y cuando yo vine a la iglesia, al Señor, yo creía que se movía por el miedo. Y teníamos miedo de leer, teníamos miedo de respirar, de hacer algo. Pero no, el Señor no es condicional. Entonces el Señor te lleva a que cambies y te hagas la forma diferente. Y te dice, ven, yo te amo. No tienes que vivir de esa forma, porque yo soy amor y ese no es mi amor. Entonces, imagínate, yo puedo hacer todo lo que quiero, pero yo también puedo escoger las cosas que hago por mi amor hacia Dios. Yo tengo dinero en mi bolsa. Imaginas, yo sé que yo tengo dinero en mi bolsa y tengo muchísimos años sin comprar droga, pero sé que si voy y busco, me voy a encontrar. Entonces, pero yo tengo la libertad del Señor y no lo hago porque yo sé que el Señor me llena y me muestra su amor cuando yo camino en obediencia. No es porque te vaya a castigar, sino porque tienes que reconocer que el Señor te ama y cuando tú sientes ese amor, tú no vas a ir a buscar algo que quiera llenarte, algo, una adicción. No, porque el Señor es quien te llena de amor. El Señor es quien ahora sustituye todas esas adicciones que tú tenías. El Señor quitó esas adicciones. ¿Para qué? Para que puedas ser libre. Y el Señor ya te perdonó. Entonces ya no tienes que vivir agarrado, atorado, encadenado a esas adicciones. Al contrario, vas a vivir libre y buscando al Señor. Así que es importante. Dice, vamos otra vez a leer. Tal vez crees que puedas condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Tú no tienes ningún derecho de juzgar a nadie, al anunciarlo. Entonces, el juicio no te pertenece a ti. Tienes que buscar solamente el amor de Dios. Dice, y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios es justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú mismo haces las cosas? Imaginas, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. Eso es asombroso, ¿verdad? Dios es bondadoso. Imagínate, ¿no ves cuán es compasivo su perdón contigo? Y saben, muchos años yo me estuve golpeando a mí mismo porque no se me sentía que era amado o me lo merecía. Pero ¿quién soy yo mismo? ¿Quién soy yo para juzgarme a mí mismo? Es su trabajo, no mi trabajo. Y dice, yo no te voy a juzgar, yo voy a traer con compasión, yo te voy a traer con amor, yo te voy a traer con favor. Pero es difícil para nosotros como humanos entender, porque cuando alguien hace malos una o muchas veces, que cruza la línea, te sientes mal. Háblame. ¿Cuántas personas en tu vida han pasado esa línea y los has cortado? Entonces, en nuestra mente, crees que todos son iguales.
no son como deberían de ser. No son un hombre o una mujer en amor. No, las personas van a fallar. Dios no falla. Entonces tu deber es creer en el Señor y no juzgar a las personas. Tienes que perder esa mentalidad. Cambia esa mentalidad. Porque el Señor es quien hace todo posible. Entonces cuando tú haces daño muchas veces, te vas a empezar a decir a ti mismo cuál es el motivo, razón o circunstancia que yo tengo que estar haciendo las cosas. No es tu chamba, no es tu trabajo. Tu chamba y tu trabajo es creer en el Señor y el Señor se ocupa de lo demás. Dentro de ti hay vida que da fuerza. De todo el amor de Cristo está en ti, está dormido en ti. Toda la creación está para los hijos del Señor y se ha revelado donde tú te levantas en el Señor y camines en el poder de Cristo Jesús. Y aún te sigue diciendo que no tienes valor. Tú tienes muchísimo más valor, que Dios dio todo para reconciliarnos con Él. Y dices que no puedes por tus pecados. No, eso no. Si caes, no es culpa de Dios, es tu culpa. Pero tú tienes que buscar al Señor. Tienes que buscar al Señor. Escucha esto, sin importar esto. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿Vas a ser ignorante a esto? ¿Vas a ser ignorante que el Señor te ama? O sea, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Piensa en esto. Su bendición es diseñada para traerte a la cruz del Calvario. Es diseñado para traerte a arrepentimiento. Lo que tomas, lo que vienes, y tomar y quitar esa opinión y poner esa opinión a un lado, y el Señor va a traer su bendición y va a poner, sin importar lo que hayas hecho o lo que hayas pensado, dicho, tus pecados nunca van a ser más grandes que el amor de Dios. Tu comportamiento nunca va a deshacer el amor que ha hecho por ti. Entonces tienes que creer solamente en el Señor. Deja de estar hablando mal de ti mismo y ámate a ti mismo. Cada cosa, cada celulitis, cada estría, cada lo que tenga, cada granito, cada cosa que tú tienes o pienses que está mal en tu cuerpo, ámalo, porque es tu cuerpo. Porque Dios no está buscando por perfección, está buscando a alguien que diga, yo soy el Hijo de Dios Todopoderoso, yo soy hecho a la imagen del Señor Todopoderoso. Yo estoy lleno de su espíritu. Yo estoy caminando en su liberación. Yo estoy lleno de su gloria y estoy caminando en victoria. No es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Y la escritura dice que tú eres la manzana de sus ojos. Piensa en eso. Cuando Dios quiere sonreír, cuando Dios quiere sonreír, piensa en ti. Piensa en eso. ¿Recuerdas ese primer hijo que tuviste cuando fuiste a verlo en el hospital? Yo recuerdo a mi primer hijo y dije, wow, es perfecta, es tan hermosa. Y nunca sonreí, pero yo tenía una sonrisa ese día. Esa es mi imagen. Y Dios te mira a ti y dice, esa es mi imagen. Entonces no puede ser a su imagen, tenemos que ser su carácter y tenemos que expresar su amor, expresar ese perdón a nosotros mismos más que a los demás, porque si se lo puedes dar a otras personas, también te lo puedes dar a ti mismo. Déjame terminar con esto. Dios, las bendiciones del Señor
te guían para arrepentirte, para cambiar tu mentalidad, para cambiar tu mente. Ven, tú no puedes cambiar tu mente por ti mismo. Es su amor, su gracia que me lleva a cambiar mi mente. Porque si fuera por mí mismo, no cambio. Pero cuando es en el Señor, yo puedo cambiar porque el rechazo que había en mí me mantiene anclado en mi propia amargura y no me deja ver las bendiciones del Señor. Entonces cuando vas creciendo, no vas a crecer en rechazo, vas a crecer en tus propios pensamientos y tu vida se va a seguir llenando en rechazo. ¿Qué clase de adulto vas a ser? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú buscas al Señor? Vas a ser un nuevo adulto, vas a ser una nueva persona, porque cuando crees en el Señor te daba la habilidad para cambiar tu mente y esa forma interna tuya, para aceptar su voluntad, para aceptar lo que dice acerca de ti, para aceptar lo que está haciendo dentro de ti, para dejar y parar las cosas que tú estás haciendo y deja de estarte golpeándote a ti mismo. Tienes que aceptar lo que el Señor hace para ti. Entonces hoy puedes aceptar por lo que el hecho de que el Señor me liberó. Tengo que aceptar que el Señor me cambió. No por mis propias palabras o mis propios hechos, sino por sus amor y su bendición. Esperemos que hayas aprendido algo y démosle toda la honra y toda la gloria al Señor. Aleluya, amén. Que esperemos que hayan tenido una excelente tarde y les deseamos una excelente semana. Bendiciones y amén.